Buenos días compañeros y compañeras, en el día de hoy vamos a hablar sobre el testículo, sus funciones en el sistema endocrino y patologías. El aparato genital masculino tiene diferentes componentes glandulares, vasculares, tubulares. Tienen órganos genitales externos y órganos genitales internos. Todo esto con su respectiva vascularización y sobre todo hay que tener en cuenta los linfáticos y están íntimamente relacionados con órganos de la pelvis y también con los aparatos genitales externos. Tienen mucho acceso a la exploración. Anatomía testicular. Los testículos son dos órganos encargados de la producción de los espermatozoides y constituye la glándula endocrina, encargada de la secreción de las hormonas. Clasificación y desarrollo de los testículos. Los testículos están situados en el interior de las bolsas escrotales, inferiormente al pene. El testículo izquierdo tiende a descender un poco más que el derecho, por lo que suele encontrarse en una posición ligeramente más baja. Los testículos se desarrollan en dirección retroperitoneal, dentro de la región abdominal. Deben desplazarse caudalmente y cruzar la pared abdominal para llegar al escroto. En la parte más caudal del testículo se extiende un haz mesenquimatoso, rico en matrices extracelulares denominado el gubernaculum testis. A la vez que el testículo está desarrollándose, en la superficie del perine se forman unos rodetes genitales que crecen y se fusionan en la línea media para formar el escroto. Forma, orientación y dimensiones. Los testículos tienen forma ovoide con el eje mayor ligeramente inclinado de superior a inferior y de anterior a posterior. El volumen y el peso testicular varían considerablemente dependiendo de las características individuales, aunque el valor medio suele encontrarse alrededor de los 4 o 5 centímetros de longitud, los 3 centímetros de delante atrás y los 2,5 centímetros de espesor. Configuración externa y relación. En los testículos podemos distinguir dos caras, una medial y otra lateral, dos bordes, uno anterior y otro posterior, y dos polos, uno superior y otro inferior. El borde posterior y el polo superior se relacionan con el epidídimo y con los vasos del cordón espermático. El apéndice testicular puede observarse entre el testículo y la cabeza del epidídimo. El polo inferior se encuentra unido al escroto a través del ligamento escrotal y no está cubierto por la túnica vaginal. Constitución anatómica. El testículo está rodeado por una túnica albugínea, una membrana fibrosa, gruesa y constituida por haces entrelazados de fibra de colágeno, la cual es la encargada de dar el aspecto blanco y brillante a la superficie testicular. Por término medio, la albuginia tiene un grosor medio de 1 milímetro, excepto a lo largo del borde posterior del testículo, en donde presenta un hinchazamiento conocido como mediastino testicular, el cual envía tabiques conjuntivos hasta la superficie y forma los tabiques testiculares. Estos tabiques testiculares acaban dividiendo el testículo en lobulillos testiculares, que suelen tener una forma piramidal o cónica y se halla en un número de 200 a 300 y suele estar comunicado en la zona periférica, ya que los tabiques suelen ser incompletos. Espermatogénesis. Dentro de este proceso hay unos subprocesos que son espermatogonias. Son células espermatogonias diploides que se encuentran en el contacto directo con la lámina basal en el comportamiento basal, quedando fuera de la barrera
hematotesticular. En el epitelio seminífero humano se distinguen dos tipos de espermatogonias. Las espermatogonias A con un núcleo y varios nucleolos, y las espermatogonias B con un núcleo y con un solo nucleolo. Las espermatogonias se dividen mediante mitosis y algunas de ellas permanecen como células madre, mientras que otras dan lugar a las espermatogonias B. Espermatocitos. Los espermatocitos sufren dos divisiones meióticas sucesivas y se localizan en la región basal del epitelio seminífero. El espermatocito primario entra en la profase de la primera división meiótica para dar lugar a los espermatocitos secundarios. En esta profase es muy prolongada y puede durar hasta 22 días. Espermatidas. Aparecen a partir de los espermatocitos secundarios y son haploides. A continuación se lleva a cabo la espermatogénesis, durante la cual se rompen los puentes intercelulares establecidos entre la espermatida madura, de forma que la espermatida madura puede ser liberada a la luz del túbulo seminífero. Espermatozoide. El espermatozoide humano maduro es una célula con movimiento activo que consta de dos partes diferentes, cabeza y cola o flagelo. La cabeza está constituida por dos componentes, el núcleo y el acrosoma, que cubren los 2/3 anteriores del núcleo. El acrosoma tiene enzimas hidrolíticas que son liberadas en el momento de la fecundación para permitir que el espermatozoide atraviese la corona radiada y la zona pelúcida que rodea el óvulo. La cola se subdivide en 4 segmentos: el cuello, la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. El cuello incluye un par de centriolos, el centriolo proximal y el distal, y las proteínas asociadas. La pieza intermedia se extiende desde la cabeza hasta el extremo de la vaina mitocondrial dispuesta en hélice. Contiene 2 microtúbulos simples centrales rodeados por 9 túbulos dobles, denominados en conjunto axonema. La pieza principal está constituida por una vaina fibrosa que rodea a 7 fibras densas externas. Ambas estructuras contienen proteínas fibrosas que permiten el deslizamiento de los microtúbulos y permiten el desplazamiento anterogrado. Criptorquidia. La criptorquidia se define como la falta de descenso testicular completo o bien como la ausencia de testículo en el escroto. Un testículo no descendido sucede cuando un testículo no se ha movido al escroto desde el interior del cuerpo. Por lo general, los testículos bajan al escroto antes del nacimiento. Es importante diferenciar el concepto de criptorquidia o testículo no descendido del testículo ectópico. El testículo no descendido es aquel que se encuentra localizado de manera intraabdominal o en el canal inguinal, pero siguiendo la vía normal de descenso. Síndromes y malformaciones complejas. La criptorquidia está asociada con múltiples síndromes congénitos, tales como el síndrome de Prader-Willi, estrofia vesical, anomalías renales y del tracto urinario, hipospadia, atresia anal o defectos del tubo neural, entre otros. Síntomas. El principal síntoma del testículo no descendido es no ver ni sentir un testículo donde debería estar ubicado, en el escroto. Varicocele. Es un síndrome anatómico clínico caracterizado principalmente por la presencia de varices venosas, dilatación del pleso venoso y por el reflujo venoso espermático hacia las venas del pleso. Pampiniforme, que drenan sangre a los testículos. Epidemiología. La presencia de varicocele es común entre varones adolescentes, siendo la patología urológica más común en varones tras la pubertad.
La prevalencia de varicocele en adolescentes varía entre el 5 y el 30%. Células de Sertoli, de Leydig e hipogonadismo. Es importante tener en cuenta que aparte del daño en los espermatozoides, el varicocele puede ocasionar daño entre otros tipos celulares. La difusión de las células de Sertoli puede ocasionar una disminución de la respuesta a la hormona estimulante de folículos, junto con alteraciones en la proteína de unión a andrógeno, la transferrina o la inhibina. Las células de Leydig también se encuentran dañadas en esta patología, observándose un aumento de la vacuolización citoplasmática, atrofia y un descenso del número de estas. Biosíntesis de la testosterona. La testosterona se produce a partir del colesterol de las células de Leydig. Bajo la influencia de la LH, las enzimas mitocondriales encienden a la cadena lateral del colesterol en dichas células para formar pregnenolona. Otras enzimas contribuyen al desarrollo de una serie de pasos biosintéticos para transformar la pregnenolona en la definitiva testosterona, pregnenolona, progesterona, hídrido, androstenediol y finalmente testosterona. Transporte de testosterona en la sangre. En el varón sano, el 90% de testosterona circulante es segregada por las células de Leydig del testículo y el 5 a 10% restante por las glándulas suprarrenales. Efectos biológicos de la testosterona a nivel sexual ejerce un papel fundamental sobre el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales y sobre el desarrollo y el funcionamiento de las glándulas sexuales masculinas. Como hormona del deseo, se sabe que los andrógenos actúan sobre el sistema nervioso central, estimulando y manteniendo el deseo, la motivación sexual.